Imagina que despiertas una mañana de primavera en el año 1348. El sol ilumina las calles empedradas de tu ciudad. El mercado bulle de voces y comercio. Las campanas de la catedral marcan el ritmo de la vida. Todo parece normal, pero en algún lugar de esa multitud, alguien acaba de estornudar. Y con ese estornudo, una sentencia de muerte ha comenzado a circular entre la gente como un fantasma invisible. No lo sabes todavía, pero la mitad de las personas que ves hoy estarán muertas antes de que termine el año. No es una película, no es una leyenda exagerada por cronistas medievales. Es la realidad más brutal que Europa haya enfrentado jamás. Una bacteria microscópica, transportada en las pulgas de ratas negras, que convierte ciudades enteras en cementerios abiertos. Los bubones del tamaño de manzanas revientan bajo la piel. El hedor a carne podrida se mezcla con el humo de las piras funerarias que arden día y noche. Las calles que ayer vibraban con risas, ahora solo resuenan con el chirrido de carretas cargadas de cadáveres. La peste negra no distingue entre el rey en su palacio y el mendigo en su esquina. Ambos caerán con la same certeza. Ambos agonizarán con el mismo dolor. Tus vecinos desaparecen uno tras otro. El panadero que te vendía pan esta mañana yace febril en su cama, delirando mientras su familia huye aterrorizada. El sacerdote que prometía salvación divina ahora se niega a acercarse a los enfermos. Los médicos, con sus máscaras de pico de ave, recetan remedios absurdos. Sangre de paloma, orina hervida, amuletos bendecidos. La muerte avanza implacable, y cada respiración que tomas podría ser la que lleve el contagio a tus pulmones. ¿Qué harías tú? ¿Huirías abandonando a tu familia? ¿Te encerrarías esperando que el horror pase de largo? ¿O saldrías a las calles sabiendo que cada contacto humano puede ser fatal? Esta es la historia que Hollywood nunca te contó. No hay héroes con armaduras relucientes, ni castillos de ensueño. Solo hay hambre, podredumbre y el colapso absoluto de todo lo que la humanidad medieval creía eterno. La fe en Dios tambalea cuando las oraciones no detienen los bubones. La estructura social se desmorona cuando señores feudales mueren tan rápido como sus siervos. El orden se convierte en caos, y el caos en una nueva realidad, donde sobrevivir un día más es el único triunfo posible. Millones de cuerpos sin enterrar, aldeas completamente vacías, el sonido constante de las campanas fúnebres, hasta que ya no queda nadie vivo para tocarlas. Bienvenido al año 1348, donde un estornudo era sentencia de muerte, donde la bacteria más letal de la historia humana reescribió el destino de continentes enteros, donde descubrirás que la verdadera historia no es épica, es supervivencia pura, cruda y desesperada. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias, porque lo que estás a punto de experimentar no es conocimiento académico, es el terror sensorial de vivir cuando la muerte es el único vecino que nunca se marcha. Estás caminando por una calle empedrada en una ciudad medieval. Es una mañana cualquiera del año 1348. A tu alrededor, el bullicio del mercado llena el aire. Comerciantes que gritan sus precios, niños que corren entre las piernas de los adultos, el olor a pan recién horneado, mezclado con el hedor de los desechos que se acumulan en las cunetas. Todo parece normal, rutinario, predecible. Entonces, a apenas 3 pasos de ti, un hombre estornuda. Un simple estornudo.
Nada dramático, nada espectacular. Pero en ese instante, sin que nadie lo sepa todavía, acaba de comenzar una cuenta regresiva hacia la muerte. ¿Qué harías tú en ese momento? Probablemente nada. Quizás ni siquiera notarías ese estornudo entre el caos del mercado. Tal vez seguirías caminando, comprarías tu pan, volverías a casa, cenarías con tu familia. Pero esa bacteria invisible que acaba de viajar por el aire ya está buscando su próximo anfitrión. Puede ser el niño que corre a tu lado. Puede ser la mujer que vende pescado podrido en el puesto de la esquina. Puede ser tú. La peste negra no necesita presentaciones formales ni avisos previos. Solo necesita un estornudo, una tos, el roce de una mano contaminada. Y luego, esperar. Ahora imagina que han pasado 3 días desde ese estornudo. El hombre que tosió en el mercado no ha vuelto. Nadie habla de él, porque la vida medieval es así. La gente desaparece todo el tiempo. Mueren de fiebres, de hambre, de accidentes. La muerte es una vecina constante, no una invitada excepcional. Pero esta vez es diferente. Esta vez, otros 5 comerciantes del mismo mercado tampoco han aparecido. Sus familias empiezan a murmurar. Algunos dicen que es el castigo divino por los pecados de la ciudad. Otros culpan a los extranjeros, a los judíos, a los leprosos. Nadie sabe realmente qué está pasando, porque la ciencia de la época no comprende las bacterias ni los mecanismos de contagio. Solo saben que algo oscuro y terrible ha comenzado a moverse entre ellos. Pasas frente a una casa y escuchas los gemidos. No son gemidos de dolor común. No son los quejidos de alguien con un resfriado fuerte. Son aullidos de agonía pura, gritos que parecen arrancados desde lo más profundo del alma. Te asomas con curiosidad morbosa y ves a través de una ventana abierta. Un hombre yace en un jergón sucio, su camisa empapada en sudor y algo más oscuro. Su cuello está hinchado de forma grotesca, como si alguien le hubiera insertado una manzana debajo de la piel. Esos son los bubones, masas de tejido infectado del tamaño de huevos, o incluso puños llenos de pus y sangre. El olor que sale de esa habitación es indescriptible. Una mezcla de carne podrida, excrementos y algo más. Algo que tu cerebro no puede procesar, porque nunca antes has olido la muerte en vida. La familia del enfermo está en una esquina, llorando, aterrorizada. No por compasión, sino por miedo. Porque saben que si se acercan, ellos serán los siguientes. ¿Te quedarías a ayudar? ¿Entrarías a esa casa a consolar al moribundo? No seas ingenuo, tú también huirías. Todos lo hacen, incluso los sacerdotes, esos hombres que prometieron dedicar su vida al servicio de Dios y al consuelo de los enfermos, empiezan a negarse a administrar los últimos sacramentos. ¿Por qué? Porque han visto a sus compañeros caer uno tras otro. El padre Martín, que bendecía a los enfermos con agua sagrada, ahora está tendido en el suelo de la iglesia, con bubones en las axilas y la ingle. El obispo ordenó cerrar las puertas del templo para evitar que más contagiados entren. La fe, esa roca inquebrantable sobre la que se construyó toda la sociedad medieval, empieza a tambalearse. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite esto? Si la oración funciona, ¿por qué siguen muriendo los devotos igual que los pecadores? La ciudad empieza a cambiar en cuestión de días. Las calles que antes vibraban con vida, ahora están semivacías. Los pocos que se atreven a salir caminan con trapos amarrados en la cara, como si una tela pudiera detener lo invisible. Los mercados cierran porque no hay suficientes comerciantes vivos. Las panaderías permanecen oscuras porque el panadero y sus 3 hijos
murieron en una sola noche. El herrero dejó de trabajar porque nadie viene a comprar herramientas cuando la única herramienta necesaria es una pala para cavar tumbas. Y las tumbas se están llenando más rápido de lo que pueden cavarse. Al principio había ceremonias dignas, ataúdes de madera, oraciones susurradas. Ahora, los cuerpos simplemente se apilan en fosas comunes. 20 cadáveres por hoyo, 30, 50. Pierdes la cuenta porque ya no importa. Los muertos superan a los vivos. Y el olor. Dios, el olor. No hay forma de escapar de él. Impregna cada rincón de la ciudad como un manto pútrido. Es el olor de los bubones reventados, de los cadáveres que llevan días sin recoger, de las piras funerarias que arden constantemente en las afueras. El humo negro se eleva en columnas gruesas hacia el cielo, como si la tierra misma estuviera pidiendo clemencia. Pero no hay clemencia, solo hay más muerte. Cada mañana despiertas y te palpas el cuello, las axilas, la ingle. Buscas los primeros signos, una hinchazón, un bulto, una fiebre repentina, porque sabes que cuando aparezcan tienes entre 2 y 7 días de vida. No hay cura, no hay escape, solo hay espera. Los rumores se multiplican tan rápido como la enfermedad. Algunos dicen que es el aire corrupto, los miasmas que emanan de los pantanos. Otros culpan a la alineación de los planetas. Saturno, Júpiter y Marte se alinearon en el año 1345, y eso debió haber envenenado el aire. Los más religiosos aseguran que es el apocalipsis, que el fin del mundo está cerca, y esta plaga es solo el comienzo. Los más pragmáticos buscan chivos expiatorios. En toda Europa, las comunidades judías son masacradas porque alguien inició el rumor de que envenenaron los pozos de agua. Miles mueren quemados vivos, golpeados, torturados. No por evidencia, sino por miedo, por la necesidad desesperada de culpar a alguien, de sentir que hay un enemigo visible al que combatir. Porque enfrentar la verdad es insoportable. Que la muerte puede llegar sin razón, sin previo aviso, sin que nadie tenga la culpa. ¿Podrías soportar vivir así? ¿Despertar cada día sin saber si será el último? ¿Ver a tu vecino agonizar y no poder hacer nada más que rezar, sabiendo que las oraciones no han salvado a nadie? Caminar por calles donde cada puerta cerrada esconde un cadáver, donde cada silencio significa que otra familia completa ha sido borrada. Esta no es la Edad Media romántica de los castillos y los caballeros. Esta es la realidad cruda de un mundo medieval, enfrentando una fuerza que no comprende, que no puede ver, que no puede detener. Un mundo donde un simple estornudo es suficiente para sellar el destino de cientos, de miles, de millones. Bienvenido al infierno del año 1348. Y esto apenas comienza. Respira hondo. Ahora imagina que ese aire que acabas de inhalar no huele a nada en particular. Quizás un toque de café, tal vez el aroma de tu jabón. Ahora borra eso completamente de tu mente. Porque en el año 1348, el aire que respiras cada segundo de tu existencia huele a putrefacción, excrementos y muerte. No es una exageración, no es un recurso dramático, es la realidad literal de vivir en una ciudad medieval donde la higiene, tal como tú la conoces, simplemente no existe. Y esa ausencia de higiene no es solo desagradable, es la autopista perfecta por la que la peste negra viaja de cuerpo en cuerpo, de casa en casa, de barrio en barrio. Comencemos por lo más básico, el agua. Tú abres un grifo y sale agua potable, limpia, tratada. En 1348,
El agua que bebes proviene de un pozo comunitario o de un río que también sirve como basurero, letrina y cementerio de animales muertos. ¿Ves ese cadáver de perro hinchado flotando río arriba? Ese mismo río es tu fuente de agua para cocinar, beber y, si tienes suerte, lavarte ocasionalmente. Las ciudades no tienen sistemas de alcantarillado. Los desechos humanos se tiran directamente por las ventanas a la calle con un grito de advertencia: ¡agua va! Si tienes mala suerte, caminas justo debajo en ese momento. Si tienes peor suerte, esa inmundicia se queda estancada en la calle durante días, fermentando bajo el sol, creando un caldo de cultivo perfecto para ratas, pulgas y bacterias. Las mismas ratas que llevan en su pelaje las pulgas infectadas con Yersinia pestis, la bacteria asesina. Ahora hablemos de tu cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Si eres un campesino medieval promedio, la respuesta honesta es: hace meses, tal vez un año. Los baños completos son raros, casi inexistentes. La Iglesia católica de la época desconfía de la desnudez y considera que bañarse con demasiada frecuencia es vanidad pecaminosa. Además, el agua caliente es un lujo que requiere leña, tiempo y esfuerzo que nadie puede permitirse cuando apenas sobrevives. Tu piel está cubierta por capas de mugre, sudor seco, grasa acumulada. Tu cabello es un nido de piojos que se reproducen con alegría obscena. Rascarte la cabeza no es un gesto nervioso, es una necesidad constante, porque los piojos muerden, chupan tu sangre y depositan sus huevos en tu cuero cabelludo. Y esos piojos no solo pican, también pueden transmitir enfermedades, incluidas variantes de la peste. Tu ropa no está mucho mejor. Llevas la misma túnica de lana durante semanas o meses. La lavas ocasionalmente en agua fría sin jabón real, solo con ceniza y orina fermentada que actúa como detergente primitivo. El resultado es que tu ropa huele a rancio permanente, a sudor viejo, a grasa corporal impregnada en las fibras. Pero no lo notas tanto porque todos huelen igual. El olor corporal intenso no es vergonzoso en 1348. Es normal. Es el precio de estar vivo. Caminas por la calle y cada persona que pasas a tu lado desprende su propio cóctel aromático de mugre, sudor y fermentación. Y en medio de ese festival olfativo, las pulgas saltan de cuerpo en cuerpo sin que nadie las vea. Son pequeñas, rápidas, casi invisibles, y están cargadas con la muerte. Las calles de tu ciudad son una pesadilla sensorial que nunca termina. No hay recolección de basura. No hay servicio de limpieza municipal. Cada familia simplemente arroja sus desperdicios a la calle. Restos de comida podrida, huesos de animales, trapos viejos, ceniza de las chimeneas, excrementos humanos y animales. Todo se acumula en montañas irregulares que los cerdos y los perros callejeros escarban en busca de algo comestible. Las ratas, esas protagonistas invisibles de la tragedia, viven como reinas en este paraíso de inmundicia. Se reproducen sin control, anidan en las paredes de las casas, en los sótanos, en los graneros donde se almacena el grano. Están por todas partes. Y donde hay ratas, hay pulgas. Y donde hay pulgas infectadas, hay peste. Ahora entra a una casa medieval promedio. No hay ventanas de vidrio porque el vidrio es carísimo. Hay aberturas cubiertas con tela o madera que apenas dejan pasar luz. El interior está oscuro, húmedo, frío en invierno e insoportablemente caliente en verano. El piso es de tierra compactada, mezclada con paja sucia que se cambia cada varios meses. Esa paja absorbe derrames, excrementos de animales domésticos que viven dentro de la casa,
vómitos, sangre. Todo se mezcla y se pudre lentamente, creando un sustrato fértil para parásitos y bacterias. Los muebles son mínimos: un par de bancos, una mesa, jergones rellenos de paja, donde duerme toda la familia junta, compartiendo calor corporal, pero también piojos, pulgas y enfermedades. No hay habitaciones separadas, no hay privacidad, no hay concepto de espacio personal. Duermes junto a tus padres, tus hermanos, tus abuelos. Y cuando uno se enferma, todos están expuestos. La comida que consumes también es parte del problema. No hay refrigeración. La carne y el pescado se preservan con sal, se secan al sol o se ahuman, pero incluso así se pudren con facilidad. Cortar la parte con gusanos y comer el resto es completamente normal. El pan, el alimento básico de tu dieta, está hecho con harina que a menudo contiene impurezas, polvo, excrementos de ratón, insectos molidos. Lo comes de todas formas porque no hay alternativa. Bebes cerveza o vino aguado porque el agua pura es peligrosa, pero el alcohol débil que consumes no es suficiente para matar todas las bacterias. Tu sistema digestivo está constantemente bajo asalto. Diarreas, parásitos intestinales, infecciones estomacales, son tan comunes que se consideran parte normal de la vida. Estar enfermo del estómago no es excepcional, es tu estado predeterminado. ¿Y la higiene dental? Olvídala. No hay cepillos de dientes, no hay pasta dental. La gente se limpia los dientes con trozos de tela o ramitas masticadas si tienen suerte. La mayoría simplemente no se limpia nada. A los 30 años, tus dientes están negros, rotos, algunos perdidos. Las infecciones dentales son extremadamente comunes y dolorosas, y pueden matar si la infección se extiende al cerebro. Pero no hay dentistas, no hay antibióticos. Solo hay dolor constante y la esperanza de que el diente infectado se caiga solo antes de que te mate. Tu aliento huele a descomposición, igual que el de todos. Y en medio de esta negligencia bucal generalizada, las bacterias prosperan. Ahora, imagina introducir la peste negra en este ambiente. No hace falta imaginar mucho, porque es exactamente lo que sucedió. Una bacteria letal llega a un entorno donde la higiene es inexistente, donde las ratas y las pulgas viven en contacto constante con los humanos, donde la gente duerme amontonada en espacios cerrados, sin ventilación, donde nadie entiende el contagio ni cómo prevenirlo. Es la tormenta perfecta. La bacteria no tiene que esforzarse, solo tiene que existir. Las pulgas infectadas saltan de las ratas muertas a los humanos. Los humanos infectados tosen y estornudan, expulsando bacterias al aire compartido de sus hogares. Las familias se cuidan entre sí, tocando la piel febril de sus enfermos, limpiando sus bubones reventados, compartiendo sábanas y ropa. Y con cada acto de compasión, con cada gesto de cuidado, la peste se transmite una y otra vez. Esta es la verdad que nadie te cuenta sobre la Edad Media. No fue una época de caballeros galantes y castillos de cuento. Fue una época de mugre sistemática, de ignorancia sanitaria mortal, de condiciones de vida que crearon el caldo de cultivo perfecto para la peor pandemia de la historia humana. La peste negra no llegó a un mundo limpio y ordenado. Llegó a un mundo que ya estaba enfermo, debilitado, vulnerable. Y ese mundo sucio, apestoso y desesperado, fue devorado en meses. ¿Todavía crees que podrías sobrevivir allí? Porque ni siquiera hemos llegado a la parte donde empiezan los síntomas. Tienes fiebre. Tu cabeza palpita como si alguien estuviera golpeando tu cráneo con un martillo desde dentro. Sientes un bulto en tu cuello,
justo debajo de la mandíbula, y cuando lo tocas el dolor es tan intenso que casi gritas. Sabes lo que significa. Todos lo saben ya. Es la peste. Tienes quizás 3 días, tal vez una semana si tienes suerte, pero no te vas a rendir sin luchar. Llamas al médico. Llega a tu casa con su túnica negra y su máscara con forma de pico de ave, rellena con hierbas aromáticas que supuestamente filtran el aire corrupto. Te mira desde detrás de esos cristales redondos que cubren sus ojos. Y entonces comienza el verdadero horror, el tratamiento. Lo primero que hace el médico es diagnosticar el problema según la medicina medieval. Él no sabe nada de bacterias ni de pulgas infectadas. Toda su formación se basa en la teoría de los humores de Galeno, un médico griego que vivió 1200 años antes. Según esta teoría, tu cuerpo contiene líquidos fundamentales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La enfermedad ocurre cuando estos humores están desequilibrados. El médico examina tu orina en un frasco de vidrio, observa su color, su claridad, incluso la huele. Basándose en esto y en la posición de los astros el día de tu nacimiento, determina que tienes exceso de sangre corrupta. La solución es obvia para él. Hay que sacar esa sangre mala de tu cuerpo. Te van a sangrar. El barbero cirujano entra con sus instrumentos. No es un médico universitario, sino un artesano que corta pelo, extrae muelas y realiza sangrías. Coloca una palangana de metal bajo tu brazo. Luego, con una lanceta afilada, abre una vena en tu antebrazo. La sangre comienza a fluir, oscura y espesa, llenando la palangana lentamente. Te sientes cada vez más débil, más mareado. Tu cuerpo ya está luchando contra una infección bacteriana mortal y ahora le están quitando la sangre que necesita desesperadamente para combatir. Pero el barbero no se detiene. Deja que la sangre fluye hasta que casi te desmayas. Solo entonces venda la herida y se va, convencido de que te ha ayudado. En realidad, acaba de acelerar tu muerte. Tu sistema inmune, ya comprometido, ahora está aún más debilitado. La bacteria celebra, pero la sangría es solo el comienzo. El médico también recomienda la aplicación de sanguijuelas. Estas criaturas negras y viscosas se colocan directamente sobre los bubones hinchados en tu cuello, axilas o ingle. La teoría es que las sanguijuelas succionarán los humores corruptos de las glándulas infectadas. En realidad, solo están agregando más trauma a tejido ya necrótico. Las sanguijuelas se hinchan con tu sangre, mientras tú observas con horror y asco. Cuando finalmente se desprenden, gordas y satisfechas, las heridas que dejan sangran libremente. Y esas heridas abiertas son ahora puertas de entrada para más infecciones. Si la peste no te mata, la sepsis secundaria lo hará. Pero nadie entiende esto. Solo ven un tratamiento antiguo respaldado por siglos de tradición médica. Luego vienen las purgas. El médico te prepara una mezcla asquerosa de hierbas amargas, aceites rancios y sustancias que inducen el vómito violento. Te la hace beber toda. En minutos, tu estómago se retuerce en agonía. Vomitas una y otra vez hasta que solo sale bilis verde y amarga. Pero eso no es suficiente. También necesitas purgar por el otro extremo. Te dan laxantes potentes hechos con extractos de plantas que causan diarrea explosiva. Pasas horas en la letrina, vaciando tus intestinos hasta que solo expulsas líquido y sangre. La lógica medieval es clara. Si la corrupción está dentro de tu cuerpo, hay que expulsarla por todos los orificios posibles. El resultado real es que te deshidratas severamente, pierdes electrolitos críticos y debilitas aún más tu cuerpo, justo cuando más necesita fuerza para combatir la infección bacteriana.
Pero espera, hay más. Los médicos también creen firmemente en la cauterización. Si los bubones no revientan solos, hay que abrirlos. No con cirugía cuidadosa, sino con hierros candentes. El barbero calienta una barra de metal en brasas hasta que brilla al rojo vivo. Luego, sin anestesia porque no existe, presiona el hierro ardiente directamente contra tu bubón hinchado. El dolor es indescriptible. Es como si 1000 agujas de fuego penetraran tu piel simultáneamente. Tu carne chisporrotea y humea. El olor a carne quemada llena la habitación. Gritas hasta que tu garganta se desgarra. Y cuando finalmente retiran el hierro, queda una herida abierta, carbonizada en los bordes, supurando pus y sangre. La teoría es que el calor quemará la corrupción. La realidad es que acabas de sufrir una quemadura de 3er grado encima de una infección ya mortal. Además de los tratamientos físicos, están los remedios tópicos. Te untan con pastas hechas de ingredientes absurdos, excrementos de paloma mezclados con miel, orina humana fermentada, grasa de serpiente, polvo de cuerno de unicornio que en realidad es colmillo de narval pulverizado y carísimo. Te frotan estas mezclas pestilentes sobre los bubones, sobre el pecho, sobre la espalda. La lógica es que las sustancias raras y valiosas deben tener propiedades curativas mágicas, pero no hay magia aquí. Solo hay hedor adicional, irritación de la piel y dinero desperdiciado en charlatanería. Algunos médicos incluso recomiendan colocar un pollo vivo, recién destripado, sobre los bubones. Se supone que el pollo absorberá la enfermedad. El pollo muere en horas, obviamente, pero tú no mejoras. Solo tienes un cadáver de pollo pudriéndose sobre tu cuerpo enfermo. Los amuletos y protecciones también están en todas partes. Te cuelgan bolsitas de cuero al cuello rellenas con hierbas aromáticas, ruda, enebro, vinagre de rosas. Se supone que estas fragancias fuertes repelen los miasmas, los vapores corruptos que según la teoría médica causan la peste. Llevas estas bolsitas constantemente, incluso mientras duermes. Algunos más ricos compran amuletos bendecidos por el Papa, reliquias de santos, fragmentos de la Veracruz, que probablemente son astillas de madera común, pero cuestan una fortuna. Rezas ante estos objetos sagrados con desesperación feroz. Prometes donaciones a la iglesia, peregrinaciones, votos de castidad. Cualquier cosa con tal de que Dios te perdone y retire esta maldición. Pero los amuletos no hacen nada. Las oraciones no detienen bacterias y los santos permanecen en silencio. Mientras tanto, los curanderos populares ofrecen sus propias soluciones. Una vieja del pueblo jura que beber tu propia orina cada mañana te hará inmune a la peste. Otro insiste en que debes dormir con la cabeza apuntando al norte para alinearte con las fuerzas magnéticas de la Tierra. Hay quien vende pócimas hechas con sangre menstrual, polvo de huesos humanos robados de cementerios, lágrimas de vírgenes. La desesperación hace que la gente crea cualquier cosa. Gastan sus últimas monedas en remedios que no funcionan. Siguen instrucciones absurdas con fe ciega. Y siguen muriendo de todas formas, porque ninguno de estos tratamientos toca siquiera la bacteria real que se reproduce en sus sistemas linfáticos y en su sangre. Algunos médicos, los más progresistas, recomiendan huir. Huye rápido, lejos y por mucho tiempo, dicen. Y tienen razón, aunque por las razones equivocadas. Piensan que alejarse de los miasmas urbanos te salvará. En realidad, lo que te salva es alejarte de las ratas infectadas y de los humanos contagiados. Pero solo los ricos pueden huir. Solo los nobles y mercaderos tienen propiedades rurales donde refugiarse.
Los campesinos, los artesanos, los pobres urbanos no tienen a dónde ir. Están atrapados en las ciudades infectadas, rodeados de muerte, probando cada remedio inútil que encuentran, mientras la bacteria sigue su trabajo implacable dentro de sus cuerpos. Esta es la medicina del año 1348. No hay antibióticos, no hay entendimiento de gérmenes, no hay esterilización ni antisépticos. Solo hay tradiciones antiguas basadas en teorías incorrectas, ejecutadas con herramientas primitivas por practicantes que hacen más daño que bien. La ironía brutal es que probablemente tendrías más posibilidades de sobrevivir si no hicieras absolutamente nada, si solo descansaras y mantuvieras tu cuerpo hidratado. Pero nadie lo sabe, así que sufres a través de sangrías, purgas, cauterizaciones y ungüentos de estiércol, cada tratamiento debilitándote más, cada remedio acercándote a la muerte que intentas evitar. Y la peste, esa asesina invisible y silenciosa, solo observa y espera su victoria inevitable. Ha pasado un día desde que sentiste los primeros síntomas. Anoche despertaste empapado en sudor frío, tiritando bajo tus mantas de lana, a pesar de que el fuego seguía ardiendo en la chimenea. Pensaste que era solo un resfriado, tal vez algo que comiste, pero esta mañana, cuando te tocas el cuello, lo sientes. Un bulto, pequeño todavía, del tamaño de una avellana. Presionas ligeramente y el dolor te hace jadear. Es como si alguien hubiera clavado una astilla de hierro candente debajo de tu piel. Intentas convencerte de que es otra cosa, cualquier otra cosa, pero en el fondo lo sabes. Has visto ese bulto en demasiados vecinos, has escuchado sus gritos en las noches. Ahora es tu turno. La peste negra ha elegido tu cuerpo como su próximo campo de batalla. La bacteria Yersinia pestis no pierde tiempo. Una vez que las pulgas infectadas te picaron, las bacterias entraron a tu torrente sanguíneo y comenzaron a multiplicarse exponencialmente. Ahora están concentrándose en tus ganglios linfáticos, esos pequeños órganos en forma de frijol que forman parte de tu sistema inmune. Tus ganglios están en el cuello, las axilas y la ingle, los lugares donde aparecerán los bubones. Tu cuerpo detecta la invasión bacteriana y envía millones de glóbulos blancos a combatir. Pero la Yersinia pestis es una guerrera experta. Tiene proteínas en su superficie que literalmente desactivan las defensas de tus glóbulos blancos. Es como si tus soldados llegaran a la batalla y sus armas desaparecieran en sus manos. Las bacterias siguen multiplicándose sin obstáculos, mientras tus ganglios linfáticos se hinchan con pus, sangre y tejido muerto. Para el segundo día, el bulto en tu cuello ya no es una avellana, es una pelota de golf. Está caliente al tacto, rojo oscuro, y duele tanto que no puedes girar la cabeza sin que lágrimas broten de tus ojos. La fiebre ha empeorado. Tu temperatura corporal ha subido a 40 grados o más. Tu cerebro literalmente se está cocinando dentro de tu cráneo. Deliras. Ves sombras que no existen. Escuchas voces susurrando tu nombre. Tu familia te pone trapos mojados en la frente, tratando desesperadamente de bajar la fiebre. Pero es inútil. Tu cuerpo está en guerra total y está perdiendo. Cada respiración es un esfuerzo. Cada latido de tu corazón bombea más bacterias a través de tu sistema. Y el dolor, ese dolor constante y pulsante en tus ganglios hinchados, es lo único que mantiene anclado a la realidad. Tercer día. Los bubones ahora están en múltiples lugares. Uno en tu cuello del tamaño de una manzana, otro en tu axila izquierda, uno más en tu ingle que te hace imposible caminar sin gritar. La piel sobre estos bubones está tensa y brillante.
estirada hasta su límite. Puedes ver las venas negras ramificándose desde el centro como telarañas oscuras. El color es grotesco, púrpura profundo mezclado con negro, con manchas amarillas donde el pus se acumula debajo. Y el olor, Dios, el olor que emana de tu propio cuerpo, es el de la descomposición en vida. Es carne muriendo mientras todavía estás respirando. Tu familia ha comenzado a retroceder cuando se acercan a ti. No por falta de amor, sino por puro instinto de supervivencia. El hedor les advierte: este cuerpo ya está muerto, solo que todavía no se ha dado cuenta. Luego vienen las manchas, pequeñas al principio, del tamaño de sardinas, apareciendo en tu pecho y espalda. Son hemorragias subcutáneas donde los vasos sanguíneos han colapsado bajo el ataque bacteriano. La sangre se filtra bajo tu piel, creando moretones negro-azulados que se expanden lentamente. Estas son las famosas manchas negras que le dieron el nombre a la enfermedad. No duelen por sí mismas, pero son la señal de que la bacteria ha invadido tu sistema circulatorio completamente. Ya no está confinada a tus ganglios linfáticos, está en todas partes, en tu sangre, en tus órganos, en cada célula de tu cuerpo. Has pasado de tener peste bubónica a peste septicémica, y tu ventana de supervivencia acaba de cerrarse dramáticamente. Cuarto día. Uno de tus bubones revienta. No es un proceso limpio ni ordenado. La presión interna se vuelve tan extrema que la piel finalmente cede. El bubón explota como un globo podrido, expulsando una mezcla nauseabunda de pus amarillo verdoso, sangre negra coagulada y trozos de tejido necrótico. El líquido que sale huele a muerte concentrada, un hedor tan intenso que hace vomitar a quien esté cerca. Tu familia intenta limpiar la herida, pero es imposible. Sigue supurando constantemente, empapando tus ropas y las sábanas. Y lo peor es que el alivio que esperabas no llega. El dolor no disminuye porque el ganglio linfático debajo sigue infectado, sigue hinchado, sigue muriendo. Solo ahora tienes una herida abierta que será colonizada por más bacterias, creando infecciones secundarias sobre la primaria. Para algunos, la peste toma un giro aún más oscuro. La bacteria invade los pulmones causando peste neumónica. Ahora cada respiración es una tortura. Tus pulmones se llenan de fluido sanguinolento. Toses violentamente, expulsando esputo rosado espumoso, mezclado con sangre fresca. Cada tos envía millones de bacterias al aire en gotitas microscópicas. Cualquiera que respire cerca de ti está ahora infectado también. La peste neumónica es incluso más letal que la bubónica. Mata en 2 o 3 días y tiene una tasa de mortalidad cercana al 100% sin tratamiento. Te ahogas lentamente en tus propios fluidos mientras tu familia observa aterrorizada, sabiendo que probablemente ellos serán los siguientes. El sonido de tu respiración agónica, ese gorgoteo húmedo, se convierte en la banda sonora de su pesadilla. Quinto día, si has llegado tan lejos. Tu cuerpo ha comenzado a fallar sistemáticamente. Tus riñones se apagan y dejas de orinar. Las toxinas se acumulan en tu sangre, envenenándote desde dentro. Tu hígado está tan dañado que tu piel y ojos se vuelven amarillentos con ictericia. Tu corazón, debilitado por la fiebre constante y la infección masiva, late erráticamente. A veces se acelera salvajemente, como si intentara escapar de tu pecho. Otras veces se ralentiza tanto que tu familia piensa que ya has muerto. Tu presión arterial cae peligrosamente. Tus extremidades se vuelven frías y azuladas porque tu corazón ya no puede bombear sangre eficientemente a tus manos y pies. Entras y sales de la consciencia. En los momentos de lucidez, el dolor es tan abrumador
que suplicas por la muerte. En los momentos de delirio, conversas con personas que murieron hace años o gritas advertencias sobre demonios que solo tú puedes ver. La agonía final puede durar horas o días. No hay dignidad en esta muerte. Pierdes control de tus esfínteres. Orinas y defecas sin darte cuenta, yaciendo en tu propia inmundicia. Vomitas bilis negra. Sangras por la nariz, las encías, incluso los ojos en casos extremos. Tu cuerpo se convierte en un recipiente de fluidos corruptos que se fugan por cada orificio. El dolor de los bubones, que alguna vez fue tu mayor tormento, ahora es apenas perceptible comparado con el dolor total que consume cada centímetro de tu ser. Y finalmente, cuando tu corazón da su último latido irregular y tus pulmones toman su última bocanada de aire, no hay paz. Solo hay un cadáver hinchado, manchado de negro, cubierto de llagas supurantes, que seguirá siendo contagioso durante días. Un cadáver que nadie quiere tocar, que será arrojado a una fosa común con decenas de otros, sin ceremonia, sin oración, sin nombre. Esta es la realidad física de la peste negra. No es una estadística abstracta, no es un número en un libro de historia. Es esto: dolor extremo, descomposición en vida, degradación total del cuerpo humano. Es morir centímetro a centímetro mientras todavía estás consciente. Es saber que estás muriendo y no poder hacer absolutamente nada para detenerlo. Millones de personas experimentaron exactamente esto. Millones de cuerpos pasaron por cada etapa de este horror. Y lo único que separaba a los que sobrevivieron de los que murieron era pura suerte biológica. Algunos sistemas inmunes lograron contener la bacteria el tiempo suficiente. La mayoría no lo lograron. Y cada uno de esos millones murió exactamente así, despacio, dolorosamente, sin esperanza. ¿Todavía quieres experimentar la Edad Media? Imagina despertar una mañana y descubrir que la mitad de tu ciudad ha desaparecido. No metafóricamente, literalmente. Las casas están vacías con las puertas abiertas de par en par. Las tiendas permanecen cerradas con tablones clavados en las ventanas. El mercado, ese corazón palpitante de la vida urbana, donde ayer había cientos de voces gritando precios y negociando, ahora es un espacio fantasmal, donde solo el viento mueve los toldos abandonados. Caminas por las calles y el silencio es tan denso que puedes escuchar tus propios latidos. No hay niños jugando, no hay artesanos trabajando, no hay campanas de iglesia llamando a misa. Solo hay silencio, puertas cerradas y el ocasional gemido que escapa de alguna ventana, donde alguien agoniza solo. Bienvenido al colapso social total causado por la peste negra, donde todas las estructuras que sostenían la civilización medieval se desmoronan como castillos de arena ante la marea. Lo primero que colapsa es la confianza básica entre humanos. Durante 1000 años, la sociedad medieval funcionó sobre redes de obligaciones mutuas y proximidad forzada. Los vecinos se ayudaban porque no tenían alternativa. Las familias extendidas vivían juntas porque era la única forma de sobrevivir. Pero cuando tocar a alguien puede significar tu muerte, cuando respirar el mismo aire que tu vecino puede contagiarte, toda esa proximidad se convierte en amenaza. La gente comienza a mirar a los demás con sospecha y terror. Ese hombre que tose en la esquina, ¿está resfriado o es peste? Esa mujer que se rasca el cuello, ¿es un gesto nervioso o tiene un bubón creciendo? Cada contacto humano se convierte en una ruleta rusa. Y la mayoría de la gente toma la decisión obvia: alejarse de todos. Las puertas se cierran, las familias se encierran.
Los amigos se convierten en extraños, y los extraños se convierten en enemigos potenciales portadores de muerte. Las familias mismas se desintegran bajo la presión. Cuando tu hijo de 7 años desarrolla fiebre y un bulto en el cuello, enfrentas una decisión imposible. ¿Te quedas a cuidarlo sabiendo que probablemente te contagiarás? ¿O huyes para salvar al resto de tus hijos? Algunos padres eligen quedarse y mueren junto a sus hijos. Otros huyen y viven con la culpa para siempre. Hay reportes documentados de madres que abandonan a sus bebés enfermos en las calles, de esposos que desertan a sus esposas moribundas, de hijos adultos que cierran con llave las habitaciones donde sus padres agonizan para evitar el contagio. Estas no son decisiones de monstruos, son decisiones de personas normales puestas en situaciones imposibles donde cada opción es horrible. La peste no solo mata cuerpos, destruye los vínculos humanos más fundamentales. Transforma el amor en terror y la familia en una trampa mortal. Los sistemas de autoridad colapsan rápidamente. Los señores feudales, esos hombres que juraron proteger a sus siervos, huyen a sus castillos rurales y se encierran. Dejan atrás las ciudades y pueblos que se supone deben gobernar. Los magistrados municipales desaparecen. Los funcionarios que deberían organizar la respuesta a la crisis están muertos o han huido. No hay nadie recolectando cadáveres de las calles. No hay nadie distribuyendo comida. No hay nadie manteniendo el orden. Y en ese vacío de poder, la sociedad retrocede a su estado más primitivo. Los fuertes toman lo que quieren. Las casas de los muertos son saqueadas antes de que los cuerpos se enfríen. Las bandas de criminales operan abiertamente porque no hay guardias que los detengan. Algunas ciudades intentan imponer toques de queda, pero no hay suficientes hombres sanos para hacerlos cumplir. El imperio de la ley, ese delgado barniz de civilización, se evapora en semanas. La Iglesia Católica, la institución más poderosa de Europa medieval, también se derrumba. Durante siglos, la Iglesia fue la autoridad moral absoluta. Los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y los humanos. Pero cuando la peste llega, los sacerdotes mueren en proporciones masivas. ¿Por qué? Porque son ellos quienes administran los últimos sacramentos. Son ellos quienes se sientan junto a los moribundos, escuchan sus confesiones, sostienen sus manos mientras agonizan, y en el proceso se contagian y mueren. Pueblos enteros quedan sin sacerdotes. Las iglesias permanecen vacías porque no hay nadie que diga misa. Los muertos se acumulan sin bendiciones porque no hay nadie que los entierre con ritos apropiados. Y la gente comienza a preguntarse: si los representantes de Dios mueren tan fácilmente como cualquier pecador, ¿dónde está el poder divino que prometían? ¿Dónde está la protección de los santos? ¿Dónde está Dios? Esa pregunta, ¿dónde está Dios?, resuena por toda Europa con urgencia desesperada. Las oraciones no detienen la peste. Las procesiones religiosas donde miles marchan flagelándose y pidiendo perdón solo esparcen más el contagio. Las reliquias sagradas no protegen a nadie. Los monasterios, esos supuestos refugios de santidad, se convierten en cementerios donde monjes y monjas mueren en masa. La fe de 1000 años comienza a agrietarse. Algunos responden con fervor religioso redoblado. Crean sectas de flagelantes que se azotan públicamente hasta sangrar, creyendo que el sufrimiento extremo aplacará la ira divina. Otros simplemente pierden la fe por completo. Si Dios permite esto, ¿merece ser adorado?
Si la oración no funciona, ¿por qué seguir rezando? La peste negra no solo mata cuerpos, mata la certeza religiosa que era el fundamento de la mentalidad medieval. La búsqueda de chivos expiatorios se vuelve salvaje y genocida. La gente necesita culpar a alguien porque la alternativa, aceptar que enfrentan una fuerza natural incomprensible, es demasiado aterradora. Los judíos se convierten en el blanco principal. Circulan rumores de que envenenaron los pozos de agua para destruir la cristiandad. No hay evidencia. De hecho, los judíos mueren de peste en las mismas proporciones que los cristianos. Pero los rumores no necesitan evidencia cuando la turba está asustada. En toda Europa, comunidades judías enteras son masacradas. En Estrasburgo, 2000 judíos son quemados vivos en una sola noche. En Basilea, los encierran en edificios de madera y los incendian. En Mainz, la comunidad judía entera se suicida colectivamente antes que enfrentar la turba. Los leprosos también son culpados y asesinados. Los mendigos, los extranjeros, cualquiera diferente, cualquiera vulnerable. La peste revela la oscuridad que siempre estuvo en el corazón humano, solo esperando una excusa para manifestarse. La economía se desploma completamente. Los campos quedan sin cosechar porque no hay suficientes trabajadores vivos. Los artesanos cierran sus talleres porque no tienen aprendices ni clientes. El comercio se detiene porque los mercaderes tienen miedo de viajar entre ciudades infectadas. Las rutas comerciales que conectaban Europa se convierten en caminos fantasmales. El dinero pierde significado cuando no hay nada que comprar y nadie que venda. Algunos aprovechan el caos. Especuladores acaparan comida y venden a precios extorsivos. Otros simplemente abandonan sus posesiones porque ¿para qué sirve el oro cuando puedes estar muerto mañana? Hay reportes de casas llenas de tesoros abandonados, de cofres de monedas tirados en las calles, porque sus dueños murieron y no hay herederos vivos que los reclamen. La riqueza acumulada durante generaciones se vuelve irrelevante en semanas. Y en medio de este colapso total están los supervivientes, no los héroes, no los santos. Solo gente común tratando desesperadamente de no morir. Viven día a día, encerrados en sus casas, comiendo reservas que se agotan, escuchando los gritos de agonía de sus vecinos. Algunos mantienen su humanidad. Dejan comida en las puertas de los enfermos, rezan por los muertos, intentan preservar alguna dignidad. Otros se vuelven animales, roban, violan, matan para sobrevivir un día más. La peste no crea monstruos, pero revela quiénes siempre lo fueron. Y revela también quiénes son capaces de mantener su compasión, incluso cuando la muerte los rodea. Esos son los verdaderos héroes de esta historia. No los que sobrevivieron por suerte, sino los que sobrevivieron sin perder su alma en el proceso. ¿Cuál habrías sido tú? Has sobrevivido. No sabes cómo ni por qué. Tu vecino de la izquierda murió. Tu vecino de la derecha murió. El panadero, el herrero, el sacerdote, todos muertos. La mitad de tu familia yace en fosas comunes sin nombre, pero tú sigues vivo. Quizás nunca te contagiaste. Quizás te contagiaste, pero tu cuerpo logró combatir la bacteria. No importa. Lo único que importa es que amaneciste otro día más en un mundo irreconocible. Ahora enfrentas una pregunta más difícil que sobrevivir la enfermedad. ¿Cómo sobrevives el después? ¿Cómo vives en una sociedad que ha sido decapitada, vaciada, traumatizada hasta lo más profundo? Bienvenido a la vida de quienes quedan. Los supervivientes de la peste negra. Los que deben reconstruir desde las cenizas
mientras los cadáveres aún se pudren en las calles. Lo primero que enfrentas es el silencio abrumador. Una ciudad que antes tenía 20.000 habitantes, ahora tiene 8.000. Más de la mitad desaparecidos en cuestión de meses. Caminas por barrios enteros donde no hay un solo sonido humano. Las casas permanecen cerradas. Algunas contienen cadáveres que nadie se ha atrevido a remover. Otras están completamente vacías porque familias enteras fueron borradas sin dejar un solo heredero. La ausencia física de gente es perturbadora, pero lo que realmente te destroza es la ausencia de sonidos vitales. No hay martillazos de herreros, no hay risas de niños, no hay pregones de vendedores. Solo el viento moviendo postigos rotos y el ocasional chillido de ratas que se han multiplicado sin control. Vives en una ciudad fantasma, habitada por fantasmas vivientes. La comida se convierte en tu obsesión diaria. Los campos están sin cosechar porque murieron demasiados campesinos. El grano que quedó almacenado se está agotando rápidamente y no hay certeza de cuándo habrá más. Los precios se disparan para todo lo comestible. Un pan que antes costaba un penique, ahora cuesta 5. Si tienes suerte de encontrar quien lo venda. Muchas panaderías siguen cerradas porque el panadero y toda su familia murieron. Te ves obligado a recurrir a alimentos que antes considerabas indignos. Raíces silvestres, hierbas amargas, incluso corteza de árbol hervida cuando no hay nada más. La carne es un recuerdo lejano. Los animales de granja también murieron en masa. No de peste, pero de negligencia cuando sus dueños fallecieron. Vacas sin ordeñar que murieron de mastitis. Cerdos que se escaparon y ahora vagan salvajes. Gallinas devoradas por zorros porque no había nadie que cerrara el gallinero. El trabajo es abundante, pero nadie quiere hacerlo. Hay cadáveres que enterrar, casas que limpiar, campos que arar, pero cada tarea te expone a la muerte residual. Ese cadáver hinchado que debes arrastrar hasta la fosa común aún puede contagiarte. Esa casa que debes limpiar está llena de pulgas infectadas esperando un nuevo anfitrión. Los pocos que se atreven a hacer estos trabajos cobran fortunas. Un enterrador que antes ganaba peniques por semana ahora exige salarios que rivalizan con los de artesanos calificados. Y no puedes culparlos. Están literalmente arriesgando sus vidas cada día. Algunos se emborrachan antes de trabajar para adormecer el miedo. Otros desarrollan rituales supersticiosos, amuletos, oraciones murmuradas, negativas a trabajar en ciertos días. Cualquier cosa que les dé la ilusión de control sobre lo incontrolable. Las relaciones humanas cambian fundamentalmente. La confianza está rota. Cuando miras a otro superviviente, no ves un compañero, sino una amenaza potencial. ¿Está incubando la enfermedad? ¿Traerá otra ola de muerte? La gente mantiene distancia física obsesiva. Las conversaciones se hacen desde metros de separación. Nadie se toca. Los apretones de manos han desaparecido. Los abrazos son impensables. Incluso dentro de las familias que sobrevivieron intactas, hay una rigidez nueva, una cautela que no existía antes. Porque todos saben que el contagio vino de la proximidad, que el amor y el cuidado mataron tanto como la bacteria. Entonces se alejan unos de otros, tratando de protegerse, creando distancias emocionales que reflejan las físicas. La sociedad medieval era colectivista por necesidad. La peste la está convirtiendo en individualista por supervivencia, pero no todos reaccionan con miedo y aislamiento. Algunos abrazan un hedonismo desesperado. Han visto morir a demasiados devotos piadosos.
Han visto fallar todas las oraciones. Entonces concluyen que si Dios no los protege, ¿para qué vivir virtuosamente? Grupos de jóvenes supervivientes se dedican a beber, festejar y fornicar como si no hubiera mañana, porque literalmente podría no haberlo. Invaden las casas de los muertos ricos y se emborrachan con sus vinos. Saquean ropas finas y las usan en parodias grotescas de la elegancia perdida. Tienen orgías en iglesias abandonadas, burlándose de la fe que los traicionó. Es nihilismo puro, nacido del trauma. Si la muerte puede venir en cualquier momento sin razón, entonces nada importa, excepto el placer inmediato. Esta mentalidad aterroriza a los supervivientes más conservadores, pero también los tienta. Porque, ¿quién puede decir que están equivocados? Los niños huérfanos están por todas partes. Miles de ellos vagando sin familia, sin hogar, sin nadie que los cuide. Algunos son adoptados por vecinos o familiares lejanos, pero hay demasiados. Las ciudades están llenas de bandas de niños salvajes que roban para sobrevivir. Duermen en edificios abandonados, comen basura, pelean con perros callejeros por desperdicios. Muchos no sobrevivirán el invierno. Algunos supervivientes adultos intentan ayudar organizando orfanatos improvisados. Pero los recursos son limitados y el trauma es profundo. Estos niños han visto cosas que ningún humano debería ver. Han visto a sus padres morir agonizando. Han dormido junto a cadáveres. Algunos están tan dañados psicológicamente que nunca se recuperarán. Una generación entera marcada permanentemente por el horror. Y luego está el peso psicológico de ser superviviente, la culpa. ¿Por qué sobreviviste tú cuando personas mejores murieron? ¿Tu hijo piadoso murió, pero tú, pecador, sigues vivo? ¿Qué lógica tiene eso? Algunos caen en depresiones profundas. Dejan de comer, de trabajar, de interactuar. Se sientan en esquinas mirando al vacío, esperando que la muerte vuelva por ellos. Otros desarrollan una rabia intensa contra Dios, contra el mundo, contra la existencia misma. Se vuelven violentos, destructivos, incapaces de encontrar paz. Y otros simplemente se adormecen emocionalmente. Dejan de sentir por completo, porque sentir es demasiado doloroso. Caminan por la vida como autómatas, haciendo lo mínimo necesario para sobrevivir, pero sin vivir realmente. Son cascarones vacíos de personas que fueron. Pero entre toda esta oscuridad hay destellos de resiliencia extraordinaria. Algunos supervivientes encuentran fuerza en la comunidad reducida. Se unen con otros para reconstruir lo que pueden. Limpian calles juntos, comparten comida escasa, cuidan huérfanos ajenos como propios. Crean nuevas familias de sangre no compartida, pero trauma común. Estos son los verdaderos héroes, no porque sean más fuertes físicamente, sino porque se niegan a dejar que la peste destruya también su humanidad. Mantienen rituales aunque sean dolorosos. Entierran a los muertos con dignidad cuando pueden. Mantienen días sagrados, preservan memorias, porque saben instintivamente que rendirse completamente al horror significa que la peste ganó incluso si sobreviviste. Tú caminas entre estas ruinas intentando decidir quién serás. ¿El nihilista que bebe hasta olvidar? ¿El ermitaño que se encierra por miedo? ¿El reconstructor que se niega a rendirse? Cada día es una elección. Cada mañana que despiertas y decides seguir vivir es un acto de resistencia contra la muerte que se llevó a tantos. No hay respuestas fáciles, no hay caminos obvios. Solo hay supervivencia día a día en un mundo que nunca volverá a ser lo que fue. Y la pregunta que te persigue cada noche antes de dormir:
¿Habría sido más fácil morir con los demás que vivir con esta carga? Nunca lo sabrás. Solo puedes seguir adelante, un día a la vez, llevando el peso de los muertos sobre tus hombros, mientras construyes algo, cualquier cosa, desde las cenizas. Probablemente creciste con una imagen específica de la Edad Media. Castillos de piedra blanca brillando bajo el sol. Caballeros con armaduras relucientes cabalgando hacia aventuras nobles. Damas elegantes en vestidos de terciopelo paseando por jardines fragantes. Banquetes opulentos con mesas llenas de comida deliciosa. Tal vez viste películas o jugaste videojuegos ambientados en esta época y todo se veía épico, romántico, incluso deseable. Ahora olvida todo eso. Bórralo completamente de tu mente, porque lo que acabas de experimentar en estos capítulos, ese horror visceral y desesperado, esa es la verdad. La Edad Media no fue una película de Hollywood, fue un matadero de carne humana donde la mayoría de la gente vivió y murió en condiciones que considerarías peores que la muerte misma. Y la peste negra simplemente reveló lo frágil que siempre fue esa existencia. Comencemos con los castillos. Sí, existieron. Pero olvida las imágenes de torres elegantes y salones luminosos. Un castillo medieval real era una fortaleza militar fría, húmeda y oscura. Las ventanas eran estrechas hendiduras, diseñadas para arqueros, no para dejar entrar luz. Los muros de piedra gruesa mantenían el frío durante el verano y lo atrapaban durante el invierno. No había calefacción efectiva más allá de chimeneas gigantes que apenas calentaban la habitación donde estaban y dejaban el resto del castillo congelado. La humedad se filtraba por las paredes, creando moho y hongos. Los pisos eran de piedra helada, cubiertos con juncos sucios que se cambiaban raramente. Y aquí está lo mejor. Los castillos más lujosos del año 1348 no tenían baños. Los nobles defecaban en letrinas que eran literalmente agujeros en la pared, con un pozo profundo debajo. El olor subía constantemente, y cuando la peste llegaba, estos castillos se convertían en trampas mortales, igual que las chozas de los campesinos. Ahora hablemos de los caballeros, esos guerreros nobles y honorables de las leyendas. La realidad es que la mayoría de los caballeros eran matones brutales con licencia legal para matar. Sí, tenían códigos de caballería y juramentos de honor, pero esos códigos solo aplicaban a otros nobles. Los campesinos eran considerados apenas humanos. Un caballero podía violar a una campesina sin consecuencias legales. Podía quemar aldeas completas durante disputas territoriales. Podía cobrar impuestos extorsivos que dejaban a las familias muriendo de hambre. Y esa armadura brillante que imaginas era increíblemente cara, incómoda y efectiva solo en batallas formales. Durante la peste, las armaduras no sirvieron de nada. Los caballeros murieron con la misma certeza que los siervos. Sus títulos nobles, su entrenamiento militar, su riqueza acumulada. Nada de eso detuvo una bacteria microscópica. La muerte igualó a todos, revelando que toda la jerarquía feudal era una fantasía sostenida solo por violencia y tradición. Las damas nobles tampoco vivían como imaginas. Esos vestidos elaborados de terciopelo y seda eran prisiones móviles. Pesaban tanto que caminar era difícil. Estaban diseñados para demostrar que la mujer no necesitaba trabajar, que era un objeto decorativo propiedad de su padre o esposo. Debajo de esos vestidos, la realidad era la misma que para las campesinas, sin ropa interior real, sin higiene menstrual efectiva, sin baños regulares. Las damas nobles olían a sudor rancio igual que todos.
Tenían piojos en sus peinados elaborados. Sufrían infecciones dentales, enfermedades de la piel, parásitos intestinales. Y cuando llegaba la peste, morían exactamente igual. Sus vestidos caros se empapaban con el pus de bubones reventados. Sus perfumes importados no podían ocultar el olor a descomposición. La elegancia medieval era una ilusión delgada sobre la misma podredumbre que consumía a todos. Los banquetes medievales que ves en películas son otra mentira romántica. Sí, los nobles tenían festines ocasionales, pero la comida no era la delicia que imaginas. La carne estaba medio podrida porque no había refrigeración. Se ocultaba el sabor con especias extremadamente caras. El pan estaba duro como piedra o lleno de impurezas. Las verduras eran escasas y consideradas comida de pobres. La gente comía con las manos porque los tenedores no existían aún en la mayor parte de Europa. Se limpiaban las manos grasientas en los manteles o en sus ropas. Eructaban y tiraban huesos al suelo, donde los perros peleaban por ellos. Y cuando terminaba el banquete, muchos vomitaban deliberadamente para seguir comiendo más, no por gula, sino porque el estómago estaba acostumbrado a la escasez y se llenaba rápidamente. Durante la peste, estos banquetes se convirtieron en eventos de contagio masivo, donde nobles se infectaban unos a otros respirando el mismo aire cargado de bacterias. La imagen del pueblo medieval pintoresco es igualmente falsa. No había casitas con jardines floridos y campesinos felices cantando mientras trabajaban. Había chozas de madera y barro que se derrumbaban con cada tormenta fuerte. Había campos trabajados desde el amanecer hasta el anochecer, por familias que apenas sobrevivían con lo que producían después de que el señor feudal tomara su parte. Había niños muriendo rutinariamente de desnutrición, infecciones y accidentes. La expectativa de vida era brutal. Si sobrevivías la infancia, podías esperar vivir hasta los 40 o 50 si tenías suerte extrema. La mayoría moría mucho antes, y cuando la peste llegaba a estos pueblos, no había escape. Los campesinos no podían huir porque no tenían a dónde ir. Estaban legalmente atados a la tierra. Morían en los mismos campos que habían trabajado toda su vida, sus cuerpos dejados pudriéndose porque no había suficiente gente viva para enterrarlos. Incluso la religión, esa supuesta fuente de consuelo y esperanza, era muy diferente de lo que imaginas. La iglesia medieval no era un refugio de paz y espiritualidad. Era una máquina política corrupta que vendía salvación al mejor postor. Las indulgencias permitían comprar el perdón de pecados con dinero. Los cargos eclesiásticos se vendían a los hijos de nobles sin vocación religiosa. Muchos sacerdotes eran analfabetos y apenas conocían las oraciones básicas. Los monasterios acumulaban riquezas mientras predicaban pobreza. Y cuando la peste llegó, esta hipocresía quedó expuesta brutalmente. Los sacerdotes que prometían protección divina huyeron abandonando a sus rebaños. Las oraciones masivas se convirtieron en eventos de supercontagio. Las reliquias sagradas no protegieron a nadie. La fe de siglos se quebró porque quedó claro que Dios, si existía, no intervenía para detener la masacre indiscriminada. La verdad sobre el año 1348 es esta: fue un infierno, no metafórico, literal. Un lugar donde el sufrimiento era constante, la muerte omnipresente y la esperanza casi inexistente. No había héroes glamorosos, no había finales felices. Solo había supervivencia desesperada día tras día, hasta que la suerte se acababa y morías de peste, hambre, violencia o simplemente agotamiento. Y lo más aterrador
es que esto no era excepcional. Esta era la vida normal antes de la peste. La enfermedad solo intensificó y aceleró un sufrimiento que ya estaba incorporado en la estructura de la sociedad medieval. La peste negra no destruyó un paraíso, destruyó un infierno y mostró a los supervivientes que quizás había formas diferentes de organizar la sociedad humana. Entonces, cuando mires la próxima película medieval o juegues ese videojuego de fantasía ambientado en castillos, recuerda esto. Estás viendo una mentira hermosa. La verdad era mugre, dolor, enfermedad y muerte prematura. La verdad era que un estornudo podía matarte. La verdad era que la mitad de Europa fue aniquilada en meses y los supervivientes vivieron en un cementerio gigante. Esa es la Edad Media real. No los castillos de cuento, no los caballeros heroicos, solo huesos, hambre y la certeza absoluta de que tu vida valía muy poco para todos, excepto para ti mismo. Y ahora que conoces la verdad, ¿todavía quieres romanticizar esa época? ¿O finalmente puedes apreciar lo increíblemente afortunado que eres de vivir ahora, en una era donde un estornudo es solo un estornudo? La peste negra finalmente retrocedió, no porque los humanos la derrotaran, no porque encontraran una cura o desarrollaran inmunidad colectiva. Simplemente se desvaneció tan misteriosamente como había llegado, dejando atrás un continente destrozado, donde entre 30 y 60% de la población europea había desaparecido. Eso significa que de cada 10 personas que conocías antes de 1348, entre 3 y 6 estaban muertas. Familias enteras borradas, pueblos completos abandonados, ciudades reducidas a un tercio de su tamaño. Y los supervivientes, esos millones de almas traumatizadas, tuvieron que encontrar la forma de seguir viviendo en un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Pero aquí está lo extraordinario. Lo lograron. Y en el proceso, cambiaron la historia humana de formas que todavía experimentamos hoy, 700 años después. Lo primero que cambió fue la economía. Antes de la peste, había demasiados trabajadores y muy pocas oportunidades. Los señores feudales podían pagar salarios miserables porque siempre había campesinos desesperados, dispuestos a trabajar por migajas. Pero después de que la mitad de la fuerza laboral muriera, el equilibrio de poder se invirtió dramáticamente. De repente, los trabajadores eran escasos y valiosos. Un campesino podía negarse a trabajar para un señor que pagaba mal y simplemente irse a otra propiedad donde lo trataran mejor. Los salarios se triplicaron o cuadruplicaron en algunos lugares. Los nobles intentaron aprobar leyes limitando cuánto podían ganar los trabajadores, pero era imposible de hacer cumplir. Por primera vez en siglos, la gente común tenía poder de negociación. Este fue el principio del fin del feudalismo. La estructura social que había dominado Europa durante 1000 años comenzó a desmoronarse porque una bacteria microscópica demostró que los señores no eran indispensables, pero los trabajadores sí. La estructura familiar también cambió radicalmente. Con tantos muertos, las herencias se consolidaron de formas inesperadas. Un campesino pobre, cuya familia entera murió excepto él, de repente heredaba tierras de tíos, primos y hermanos fallecidos. Se convertía en propietario cuando antes era sirviente. Las mujeres, que tradicionalmente no heredaban nada, de repente se encontraban como únicas supervivientes de sus familias y dueñas de propiedades. Muchas se negaron a casarse nuevamente porque el matrimonio significaría entregar su nueva independencia a un esposo. Aparecieron viudas ricas que administraban negocios y tierras, algo casi inaudito antes de la peste.
Los jóvenes ya no tenían que esperar décadas para heredar de sus padres, porque sus padres estaban muertos. Una generación completa ascendió a posiciones de poder e influencia mucho más joven de lo que habría sido posible antes. Esta movilidad social sin precedentes sembró las semillas de una sociedad más dinámica y menos rígidamente estratificada. La relación entre la sociedad y la Iglesia católica quedó permanentemente dañada. Durante siglos, la Iglesia había mantenido un monopolio absoluto sobre la verdad espiritual. Lo que la Iglesia decía era ley moral inquebrantable, pero la peste expuso brutalmente las limitaciones del poder eclesiástico. Las oraciones no detuvieron la muerte. Los sacerdotes huyeron como todos los demás. Las reliquias sagradas no protegieron a nadie. Y lo más importante, la explicación oficial de la Iglesia, que la peste era castigo divino por los pecados humanos, no tenía sentido cuando los devotos morían tan rápido como los pecadores, cuando bebés inocentes sufrían bubones agonizantes. La gente comenzó a cuestionar: si Dios permitió esto, ¿es realmente omnipotente y benevolente? Si la Iglesia no puede explicar ni detener este horror, ¿por qué deberíamos seguir dándole poder absoluto sobre nuestras vidas? Estas preguntas heréticas se multiplicaron en silencio. Un siglo después, estallarían en la Reforma Protestante que partiría la cristiandad europea en dos. La peste negra fue el primer golpe real a la autoridad eclesiástica que había parecido eterna. La ciencia y la medicina también comenzaron a evolucionar, aunque lentamente. Los médicos que sobrevivieron la peste se dieron cuenta de que todos sus tratamientos tradicionales habían fallado miserablemente. Algunos, los más progresistas, comenzaron a cuestionar las teorías antiguas de Galeno sobre los humores. Empezaron a observar, documentar, experimentar. Aún pasarían siglos antes de que descubrieran las bacterias, pero el proceso científico de observación empírica comenzó a reemplazar la dependencia ciega en textos antiguos. Las autopsias, previamente prohibidas por la Iglesia, se volvieron más comunes porque los médicos necesitaban desesperadamente entender qué había matado a tanta gente. Las primeras cuarentenas aparecieron cuando las ciudades comenzaron a aislar a viajeros de áreas infectadas. No entendían el mecanismo del contagio, pero empíricamente observaron que funciona. Estos fueron los primeros pasos vacilantes hacia la medicina moderna y la salud pública. Pero quizás el legado más importante de la peste negra fue psicológico y cultural. Los supervivientes habían mirado directamente al abismo de la extinción humana. Habían visto que toda la civilización, toda la estructura social, todo lo que consideraban permanente, podía colapsar en meses. Y esta experiencia los cambió fundamentalmente. Algunos respondieron con nihilismo: si todo puede terminar mañana, vive intensamente hoy. Esta mentalidad alimentó un renacimiento cultural enfocado en el presente, en lo humano más que en lo divino. El arte comenzó a retratar personas reales, con emociones reales, en lugar de solo íconos religiosos estilizados. La literatura exploró experiencias humanas crudas. La filosofía humanista que colocaría al ser humano, no a Dios, en el centro del universo, comenzó a germinar. El renacimiento que transformaría Europa nació en parte de las cenizas de la peste negra. Otros supervivientes respondieron con una apreciación más profunda por la fragilidad de la vida. Si la muerte puede venir en cualquier momento, entonces cada día vivido es un regalo. Esta conciencia de mortalidad, paradójicamente, hizo que la vida fuera más preciosa. La gente empezó a cuestionar por qué gastaban sus breves años
sirviendo a señores que los trataban como ganado? ¿Por qué aceptaban vidas de miseria cuando todo podía terminar mañana? Estas preguntas eventualmente alimentarían revoluciones sociales y políticas. Las semillas de la democracia moderna, la idea de que cada vida humana tiene valor inherente y merece dignidad, fueron fertilizadas por la experiencia colectiva de ver millones de vidas extinguidas sin discriminación ni piedad. Y aquí estamos nosotros, 700 años después, herederos directos de esa catástrofe. El mundo en que vives, con sus derechos laborales, su medicina científica, su separación entre Iglesia y Estado, su énfasis en el valor del individuo, todo eso fue construido sobre las ruinas dejadas por la peste negra. Cada vez que recibes un salario justo, estás beneficiándote de la escasez laboral de 1350. Cada vez que un médico te receta antibióticos basados en evidencia científica, estás heredando el escepticismo hacia la autoridad médica tradicional que nació de los fracasos durante la peste. Cada vez que cuestionas a instituciones religiosas o políticas, estás usando músculos intelectuales que fueron ejercitados por primera vez cuando los supervivientes de la peste preguntaron: ¿por qué debemos obedecer a quienes no pudieron protegernos? Pero el legado más importante que nos dejó la peste negra es este: la conciencia de nuestra vulnerabilidad compartida. Esos supervivientes aprendieron de la forma más brutal posible que no importa tu riqueza, tu poder o tu estatus. Todos somos igualmente vulnerables ante fuerzas que no controlamos. Una bacteria no respeta títulos nobiliarios. Una pandemia no distingue entre reyes y mendigos. Y esta lección debería resonar especialmente fuerte para ti, ahora, en el siglo XXI, cuando acabas de vivir tu propia pandemia. Cuando viste cómo un virus moderno puede paralizar al mundo entero a pesar de toda nuestra tecnología avanzada. La peste negra nos enseña que la civilización es frágil, que nuestras comodidades pueden desaparecer en semanas, que debemos valorar y proteger activamente las estructuras sociales, los sistemas de salud, el conocimiento científico que nos mantienen a salvo. Entonces, ¿qué haces con este conocimiento? ¿Cómo honras a esos millones que murieron agonizando en el año 1348? Viviendo conscientemente, apreciando que cada día sin bubones es un privilegio que ellos no tuvieron, usando tu voz y tu voto para construir sociedades más justas, más resilientes, más humanas, apoyando la ciencia que desarrolla las vacunas y antibióticos que ellos nunca tuvieron, recordando que somos todos hueso, fuego y hambre, frágiles, temporales, unidos por nuestra mortalidad compartida. La peste negra terminó hace 700 años, pero sus lecciones son eternas. Y ahora que has caminado por ese infierno medieval, ahora que has sentido el peso de ese horror, tienes una responsabilidad: no olvidar. Porque aquellos que olvidan las lecciones del pasado están condenados a repetirlas. Y ninguno de nosotros querría vivir realmente en un mundo donde un estornudo es sentencia de muerte.